la responsabilidad. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad como administradores o mayordomos de todo lo que se nos ha entregado. A veces queremos excusarnos de nuestras propias responsabilidades. Usted y yo tenemos responsabilidades como padres, como esposo, como oveja, como cristiano. Muchas veces adjudicamos responsabilidades a otras personas de nuestro crecimiento espiritual o de nuestros fracasos dentro de el trabajo o de nuestros fracasos dentro de la familia o dentro de nuestro matrimonio. Esto es muy común. Cada uno de nosotros evadimos responsabilidades. Acompáñeme a Mateo capítulo 25 del 14 en adelante. Dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y le confió su dinero mientras estuviera ausente. Versículo 15. Lo dividió en proporciones, dice, a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Versículo 16. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 bolsas más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 bolsa de plata cavó en un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. 3 palabras: invirtió, trabajó y escondió o enterró. 3 palabras de 3 actitudes incorrectas o correctas de los siervos de este hombre. Dice que el primero de ellos, el siervo, el cual había confiado 5 bolsas de plata, dice que fue y salió a trabajar, salió a invertir. Invertir es multiplicar lo que se nos ha dado. Sí, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Tenemos la responsabilidad delante de Dios de multiplicarlo. Esto es invertirlo, ponerlo a trabajar, como el segundo, que dice que fue y lo que había recibido lo puso a trabajar. Todo lo que tenemos no es nada más para lucirlo, no es para nuestro provecho, no es para nuestro crecimiento propio, es para invertirlo, multiplicarlo y ponerlo a trabajar. Sin embargo, un tercer siervo fue y escondió, enterró, cavó un hoyo y guardó lo que se le había entregado. Esta es una actitud básica en la vida de muchos de nosotros. Somos básicos. Hacemos solo lo que se nos pide y en muchas ocasiones ni siquiera hacemos lo que se nos pide. Es muy interesante cómo es que este hombre vino y entregó a cada uno de ellos lo que él tenía. Me pongo a leer y analizo en las diferentes versiones de esta parábola y no hay una enseñanza en la que el amo, el dueño y señor, viniera y les hiciera una lista de todas las cosas que ellos tenían que hacer. Recuerdo que cuando mi esposa y yo teníamos que salir de viaje por cuestiones de misiones, de predicar o cualquier otro tipo de salida, teníamos generalmente a ciertas personas que cuidaban a nuestros hijos. Recuerdo de 2 personajes que amamos y quisimos mucho y que aún les tenemos en recuerdo: Toñita y Gloria. Cuando nosotros salíamos, ellos eran las personas que cuidaban no tan solo la casa, cuidaban nuestra persona, pero también cuidaban nuestros hijos. Eran 2 mujeres, siervas fieles, que vivían en casa, cuidaban la casa, ¿verdad? Nos daban de comer, pero también cuidaban de nuestros hijos. Recuerdo que las primeras veces que nosotros salimos,
Les hicimos una lista de todas las cosas que tenían a su responsabilidad, tales como llevar al niño o a la niña, Carolina o Carlos, a la escuela a determinada hora, irlos a recoger a determinada hora, llevarlos a sus clases extras en ciertos días y en ciertos horarios, tener ciertos tiempos para con los niños, para hacer, para no hacer. O sea, era una lista inmensa. La comida, los espacios, las actividades, las responsabilidades estaban en una lista. Pero con el tiempo, cuando nosotros salíamos, ¿sabe una cosa? Ellas sabían qué hacer. No había ninguna lista más. Incluso sabían tanto hacer las cosas que tenían a su responsabilidad, que hacían cosas aún mayores que nosotros no les habíamos pedido, pero que eran buenas, edificantes y responsables para el cuidado de lo que ellas tenían en sus manos. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Este amo es muy interesante, dice que no les dio ninguna lista. Yo me pregunto, ¿por qué no les dio ninguna lista de lo que tenían que hacer? Tal vez ese fue el problema de aquel que solo se le entregó un talento o una bolsa de monedas de plata. Es que le hubiese dicho, quiero que vayas y hagas esto y esto y esto y esto más, y que hagas esto más y que hagas esto más. Y ese fue el problema, por eso ese hombre fue y escondió la bolsa de talentos. No. No, porque usted va a ver más adelante la respuesta de este hombre. Una respuesta que tenía excusas, una respuesta llena de excusas, de culpabilidades, de evasión de responsabilidades que él va a comentar. Dice que cuando el amo fue y les entregó sus dones o los talentos a estos hombres, se fue inmediatamente. No hay una lista o una encomienda. ¿Sabe por qué? Porque eran sus siervos. Cuando usted y yo somos siervos del Señor, el siervo sabe lo que el amo necesita. Sabe lo que tiene que hacer. No hay necesidad de estar todo el día diciéndole, lee tu Biblia, trabaja, no hagas esto, haz esto, congrégate, diezma, ofrenda, esto más. El siervo sabe todas las necesidades y responsabilidades que él tiene que asumir en cuanto a su amo. Los tres sabían que era lo que tenían que hacer. ¿Sí? El primero, que se le entregaron 5 dones y talentos, fue y los multiplicó. ¿En qué? En otros 5. Los puso a trabajar. El otro también, que tenía 2, fue y los multiplicó. Pero el tercero los escondió. ¿Sabe por qué? Porque tuvo miedo. El día de mañana vamos a continuar con cada uno de estos principios. Pero nos quedamos con esto. La pregunta aquí es, ¿hay excusas? ¿Soy responsable de lo que se me ha entregado? ¿Evado mi responsabilidad? ¿Busco justificaciones por lo que no hago? ¿Le echo la culpa o tengo la tendencia de echarle la culpa a otras personas de algo que no funciona? Pongo límites. Y esos límites no nada más son poner barreras, sino límites a donde tengo que llegar, metas, ¿sí? O tengo la tendencia a buscar culpables en circunstancias, en personas o en situaciones. Que tenga un excelente día. Que Dios le bendiga.